Bienvenidos a nuestro canal, En Cristo Vivo. Gracias por sintonizar, estamos muy felices de que estén aquí. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Con Usted y la Biblia, un programa muy especial en el día de hoy y espero que estén disfrutando esta tarde y que estén bajo la compañía de su familia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, una de las cosas que nosotros hemos escuchado muchas veces de predicadores bautistas decir que muchas veces nosotros, por ser honestos a la palabra de Dios, por seguir la voluntad de Dios y por enseñar la palabra de Dios tal cual es, muchas veces sucede, a veces ya Satanás ha cambiado de táctica, a veces sucede esto en secreto, discreto, y finalmente muchas veces nosotros los predicadores terminamos siendo despreciados, siendo atacados, muchas veces hablan a nuestra espalda, muchas veces nos consideran como demasiado rígidos o de repente nos atacan diciendo que enseñamos incorrectamente. Y bueno, y nosotros sabemos que un día vamos a partir de este mundo y tenemos que recordar y saber que un día estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestras acciones aquí en la tierra. Somos responsables y ante esta situación no queremos salir avergonzados de nuestro Señor por no ser fiel a su palabra. Nosotros queremos oír de la voz de nuestro Señor que nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Prometí que para hoy íbamos a hablar sobre rasgos o puntos que se identifican a los bautistas fundamentales. Estos son rasgos que resaltan y hacen que sean identificados los bautistas fundamentales. Y de eso vamos a hablar ahora en un momento. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de entender la Biblia de una manera más clara y profunda? ¿Buscas una guía verdadera para vivir una vida llena de propósito y paz? Te invitamos a descubrir el canal En Cristo Vivo, un espacio dedicado a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Aquí no solo escucharás mensajes, sino que encontrarás una guía práctica y poderosa para fortalecer tu fe. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, la verdad de la Biblia puede transformar tu corazón y tu mente.
Es el momento de nutrir tu espíritu y crecer en tu relación con Dios. Cansado de la superficialidad, sientes que falta algo en tu camino espiritual. En Canal en Cristo Vivo, no solo compartimos la palabra, sino que nos adentramos en ella. A diferencia de otros, enseñamos doctrinas esenciales que, por ignorancia o por ir en contra de los ideales humanos, muchas iglesias no divulgan. Porque sabemos que es más importante enseñar la voluntad de Dios que la de los hombres. En Canal en Cristo Vivo, te ofrecemos un espacio para crecer, profundizar y conectar verdaderamente con tu fe. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5 y versículo 29 lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay verdades cruciales en la Biblia que han sido olvidadas e ignoradas oír los hombres. Tienes la audacia de redescubrirlas. Sintoniza, Canal en Cristo Vivo. Bueno, hemos regresado. Bueno, uno de los puntos principales que identifican a los bautistas fundamentales, empezaremos con el primero en esta tarde, que se trata sobre la vestimenta. Ellos enseñan que Dios dice que el hombre debe usar pantalón y la mujer falda. Se basan en dos versículos. El primero de ellos es Primera de Timoteo 2:9. Si me permiten, vamos a ir a nuestra Biblia. Primera de Timoteo 2:9. Bien, ahí está en pantalla. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué aprendemos de este versículo? Bueno, aprendemos que las mujeres deben vestirse de una manera decorosa, de una manera que muestre pudor y modestia, de una manera humilde, que no usen peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos preciosos o costosos, quiero decir. Entonces, está hablando de que tienen que vestir de una manera humilde, bien vestida, de una manera como profesan ser cristianas, de una manera que represente la piedad, su fe, que representa el Señor Jesucristo. Lamentablemente, yo no digo que la mujer no deba arreglarse, pero digo lamentablemente porque a veces vemos que hay mujeres que por ahí necesitan arreglarse de más, a tal punto que por ahí no es necesario. Y por ahí digo, no, el punto es que la mujer no tiene que estar llamando la atención a nadie, sino que simplemente ella debe actuar con humildad y confiada en el Señor, y no necesita demostrar nada a nadie. La mujer no puede vestirse de una manera que sea para competir con otras mujeres, o que sea para llamar la atención a otros hombres, en este caso, que no tiene, si la mujer es casada, solamente tiene que llamar la atención a su esposo, no tiene por qué llamar la atención a nadie más, a nadie más le va a interesar. Por ahí hay unas mujeres que por ahí buscan otras cosas, por ahí ya
busca otra cosa con otra persona que no le corresponde, si en caso de una mujer casada. Y una mujer soltera tampoco debería estar llamando la atención a nadie, porque si quiere encontrar un buen hombre, no lo va a hacer, no lo va a conseguir por su cuerpo, sino que lamentablemente esa manera hace que se formen parejas con situaciones equivocadas, con motivaciones erradas, y eso hace que haya muchas separaciones, consecuencias, divorcios. Entonces, una mujer no tiene que llamar la atención con su cuerpo, sino con su personalidad, con su espíritu de humildad, con su con lo que profesa ser creyente, con buenas obras. Y bueno, entonces una mujer debe ser humilde. Pero acá nos habla la manera que la mujer debe vestirse. También se aplica para los hombres cómo deben vestirse. También un hombre debe vestirse humildemente y vestirse como cristiano, como creyente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las mujeres. Hay otro versículo, el otro versículo que también se menciona, que estábamos hablando de lo que los bautistas fundamentales enseñan, Deuteronomio 22:5. A ver, me permiten. Deuteronomio 22:5. A ver, no nos aparece en pantalla. No sé qué está pasando. Ahí está. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Qué aprendemos acá? Bueno, en este versículo se nos dice que la mujer no debe vestirse con traje de hombre. El traje o terno no se refiere específicamente al traje, sino a ropa de hombre. Ni el hombre debe vestirse con ropa de mujer, porque dice que es abominación a Jehová, es abominación a Dios. Y acá nos dice que la mujer no debe usar ropa de hombre, pero no dice que la mujer no deba usar pantalón. En este caso dice que Dios dice que la mujer no debe usar ropa de hombre, pero no dice que no debe usar pantalón. Porque, si ustedes saben, hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujer. Entonces, ese es el tema. El hombre tiene su ropa masculina y la mujer tiene su ropa femenina. En otras culturas, en culturas como en Israel o en Irán, si ustedes han visto en las noticias, que no sé si el presidente o el primer ministro, no sé cuál es el cargo que le llaman, de Irán, de la India, por ejemplo, usan como una especie de falda. También allá en estos países también usan falda los hombres, ¿tá? Pero son ropas de mujer. Mejor dicho, son ropa de hombre, pero de ahí sale la ropa de mujer. Pues el tema es que las túnicas, por ejemplo, son ropa de hombre también. Pero eso varía en las culturas. Para nosotros capaz que es ropa de mujer, pero igual tiene su diferencia. Pero el punto es de que la mujer puede usar pantalón. Hay maneras, porque si estuvimos leyendo el versículo anterior de la manera con pudor, decorosamente, con modestia, ¿no? Entonces hay maneras de ponerse pantalones, quizás más anchito, quizás hay falda de pantalón, también existe. También hay otras mujeres que por ahí usan pantalón abajo y falda encima. Pues yo no digo que la mujer no debe usar falda, pero a lo que voy es que la mujer puede usar pantalón, porque la Biblia no dice que la mujer no debe usar pantalón. Dice que la mujer no debe usar ropa de hombre. Eso está claro. No podemos
estar suponiendo, inventando, poniéndole palabras a la boca de Dios. Porque, ¿qué pasaría si Dios te preguntara el día que todos vamos a dar cuenta ante Dios? Dios te pregunte, ¿dónde dice que dije que la mujer no debe usar pantalón? Sí, yo pensé porque pantalón es ropa varonil, no sé qué, y es mejor que la mujer use pantalón. No, pregunto, ¿dónde dije que la mujer debe usar pantalón? Si te pregunta el Señor, eh, no, no dice en ningún lado. Ese es el punto. No podemos estar poniendo palabras a la boca de Dios. Mi esposa, lo he contado en otra transmisión pasada, yo he vivido 5 años en Perú, sé perfectamente las 4 estaciones en Perú. Y el invierno en Arequipa no es tan frío. Lo más frío que puede ser es 10 grados tal vez, pero en la madrugada. En el día se ronda entre los 15 a 17, 18. Y también el verano pasa lo mismo. El verano puede llegar a 24 grados, 25. Estamos hablando de Arequipa. Es una ciudad que no hace mucho frío, no hace mucho calor para nosotros. En Uruguay tenemos el frío extremo y el calor extremo. Y tenemos los fríos polares y la ola de calor. Pero cuando hace mucho frío, mi esposa no está acostumbrada. Digo, ya hace unos años que está en Uruguay, pero el frío no logra vencerlo. Tiene que ponerse pantalón. No aguanta el frío. Por eso le digo, Dios no prohíbe el uso del pantalón. Dios lo que prohíbe es que la mujer use ropa masculina y que el hombre use ropa femenina. Dios lo prohíbe. O sea, lo prohíbe porque es algo que a Dios no le agrada. No le trae ningún tipo de contentamiento. Porque es como revelarse a lo que Dios ya te ha creado. Si tú eres hombre, eres hombre. Si tú eres mujer, eres mujer. A eso vamos. El ponerse otra ropa de diferente sexo contrario es una manera de querer mostrar algo que no eres. Porque estás mostrando algo que no eres. Y eso es lo que por ahí es lo que nos agrada a Dios. Si queremos agradar a Dios, si tenemos ese corazón de amar a Dios como nuestro Padre amoroso, lo vamos a hacer. De lo contrario, nadie te obliga. Pero vuelvo a resaltar, la Biblia no dice que la mujer que no pueda usar pantalón. Puede usar pantalón. Sino el tema es la manera en que lo usa. Lo mismo va a suceder con la falda. La mujer puede usar falda, pero a veces usan la falda de una manera no decorosa y no correctamente y estamos en el mismo problema. Entonces, ese es el punto que quiero aclarar sobre la vestimenta. Vuelvo a repetir, no estoy atacando a los bautistas fundamentales, no estoy atacando a su iglesia, no estoy atacando a nadie. Estoy tratando de ilustrar lo que dice la Biblia, que es lo que a mí me importa. Nada más. Lo que la Biblia dice que la mujer puede usar pantalón, lo que no puede usar es ropa masculina y el hombre no puede usar ropa femenina. ¿Ah? A eso voy. El otro tema, el otro rasgo que identifica a los bautistas, quiero aclarar algo. Lo del tema del pantalón y de la falda, déjame decirte que dentro de los bautistas fundamentales sucede eso. ¿Tá? Por ahí algunas iglesias bautistas no piensan lo mismo, ¿tá? Pero no lo sé. Pero los bautistas fundamentales tienen ese rasgo. El otro punto principal es la música. Los bautistas fundamentales, no todos, algunos enseñan que no se debe escuchar música que contenga batería, percusión, porque Satanás fue creado con dichos instrumentos en su cuerpo y es el experto
en desviarte espiritualmente. Ellos se basan, vamos a buscar en la Biblia, en Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 y versículo 13. Voy a buscarlo. Ezequiel 28, 13. Ahí está. Dice, vamos a leer, presten atención. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si ustedes se fijan un poquito atrás, vamos a buscar el versículo anterior, versículo 12, es una parábola. Se lo está diciendo a un hombre y dice lo siguiente: hijo de hombre, levanta indechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová del Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, etc. Ahí dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, esto es una parábola, la enseñanza, pero esto va dirigido hacia un hijo de hombre, a un hombre, que era el rey de Tiro, y ese hombre tenía una majestuosidad. Y esa parábola está tratando de simbolizar o de tomar el ejemplo de alguien que ya fue creado con mucha hermosura, con mucha esplendidez, con mucha gloria, con mucha gran cosa, que era perfecto, ¿no? Ese simbolismo, esa parábola, se lo reflejaba como que el rey de Tiro era esa majestuosidad que tenía. Pero está claro que no está hablando del rey de Tiro, sino que esto es una parábola porque representa a un ser que Dios había creado en el huerto de Edén. Si ustedes se fijan en la palabra de Dios, en la creación, en un versículo nomás dice que Dios creó el cielo y todo su ejército de ellos. Eso quiere decir que Dios en un solo día creó el cielo y todo lo que hay, y los ángeles, todos los creó en ese día. Y acá dice que acá había uno que tenía el sello de la perfección, que era lleno de sabiduría y de hermosura, y estaba adornado de todo tipo de piedras preciosas. Y no solo eso, sino que también tenía instrumentos de música a disposición. Y en este caso, dice, los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados en el día de tu creación. Hay algunos comentaristas que dicen que Satanás tenía los instrumentos como parte de su creación, o sea, de su cuerpo, ¿tá? Pero yo les quiero decir una cosa que es segura. Satanás estaba preparadísimo, expertísimo para tocar los primores de tus tamboriles y las flautas. Satanás era un maestro de esos instrumentos. Pero acá hay que entender algo. Más allá de que Satanás, sabemos que es el enemigo de Dios y de toda la humanidad, para los que no saben lo que es Satanás contra toda la creación de Dios. Pero déjame decirte algo. Satanás fue creado para alabar a Dios con tambores y flauta, ¿tá? Pues eso significa que Dios esperaba que fuera alabado con instrumentos de percusión y con flauta, ¿tá? Porque yo he visto en iglesias bautistas que usan la flauta y no hay ningún problema, porque acá también incluye la flauta. Los primores de tus tamboriles y las flautas estaban preparados. Vamos a verlo de nuevo. ¿Ven? Los tamboriles, los primores de tus tamboriles y flautas eran dos instrumentos
Pero yo he visto que hay iglesias bautistas que usan flauta y no hay problema. Pero no dicen lo mismo con la percusión. Déjame decirte que Dios espera que lo alabemos también con la percusión, así como la flauta. Pero claro, el problema está la manera de cómo se alaba a Dios. Alabar a Dios es alabar a un ser supremo, a un ser perfecto, a un ser santo. Por ahí no entienden algunos lo que es ser santo. Santo es sin pecado, sin defecto, intachable. Hay que alabar a un ser intachable. No es cualquier cosa alabar a Dios a través de los instrumentos. Es algo muy serio. Entonces, debemos entender de que más allá de que Satanás fue creado y luego Satanás se pervirtió, porque él lo hace a la manera que nos agrada a Dios y a la manera que hasta podría llevar en contra a la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos alabar a Dios con la sabiduría del Señor en concordancia con la palabra de Dios. No es cualquier cosa alabar a Dios, es algo muy serio. Pero sí, la Biblia no dice que no debemos alabar a Dios con percusión. Podemos alabar a Dios, pero no de la manera incorrecta como escuchamos la mayoría. Hay una manera correcta que Dios te puede dirigir y guiar a través de su palabra y del Espíritu Santo. Toda la alabanza de Dios tiene que representar paz, amor, orden. ¿Eh? Eso es Dios que trae lo bueno. La música debe alabar a alguien bueno. El único bueno es nuestro Dios. Nuestra alabanza debe ser muy buena. Bueno, otro punto que vamos a ver sobre el tema de los rasgos que representan o que identifican a los bautistas fundamentales. En este caso, la barba. Sí, la barba. La barba, algunas iglesias bautistas fundamentales, no todas, dicen que el hombre que va con barba es señal de falta de espiritualidad. Es como estar en pecado, como estar en rebeldía. Lo asocian con los hippies o con el comunismo, como Fidel Castro. Fidel Castro ya no se ofende, ya no está con nosotros. Pero nadie se ofende por la barba. El punto es que si la barba es señal de falta de espiritualidad o señal de rebeldía o señal de representar los hippies o el comunismo, bueno, pensemos en dos tipos de personas. Mejor dicho, pensemos en una persona y en una raza. Por ejemplo, pensemos en Jesús. ¿Jesús tenía barba? Sí. Pues él era perfecto, no tenía pecado, es Dios. Entonces, los judíos, por ejemplo, ellos usan barba. Bueno, los judíos ortodoxos, los judíos de los tiempos antiguos, usaban barba porque era una identidad como judíos. Hay un versículo en la Biblia que dice que fueron secuestrados 2 o 3 judíos y les rasuraron media barba. Entonces, a la mitad se los afeitaron. Para ellos fue una humillación. Se escondieron porque era señal de ser humillados. Estaban avergonzados porque tenían solo media barba. Por eso les digo, hay cosas que no están correctas. La barba no es ninguna señal de falta de espiritualidad. No hay nada en contra de la Biblia que nos prohíba usar barba. Jesucristo mismo tenía barba, siendo que él era judío también. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno,
Otro punto y otro rasgo de los bautistas fundamentales son los días de reunión. Ya lo he hablado del tema de las reuniones, del tema dentro de la serie de la iglesia. He hablado sobre los días de reuniones o por qué nos congregamos el domingo. Lo pueden buscar en YouTube, ahí lo van a encontrar. Pero yo solamente acá quiero hablar resumidamente. Ellos, todos los bautistas fundamentales, creo que todos se congregan sí o sí el domingo. La variante está en que por ahí en día de semana se congregan algunos el miércoles, otros el jueves, otros el viernes. El problema de esto es de que ellos dicen que si tú faltas a alguna de esas reuniones, estás en pecado, estás en rebeldía, no te van a considerar espiritualmente maduro y como que es señal hasta que no eres salvo, capaz, pueden pensar. El problema es que ellos se basan en Hebreos 10, 24, 25. En Hebreos 10, 24, 25 no se nos dice con relación puntualmente a reunirse un día, sino que habla de congregarse. Tampoco se nos dice la manera de puntualmente de la frecuencia, sino habla de que si te congregas o no te congregas. Ese es el problema. Entonces algunos dicen que si vos te congregás el miércoles, pero no te congregás el domingo, estás en pecado. Otros te ven, si te congregas, no te congregas el miércoles, te congregas el domingo, estás en pecado. Si te congregas, más todavía estricto, están los domingos que hay reunión de mañana y de tarde. Si tú te congregas el miércoles, te congregas el domingo de mañana y no te congregas de tarde, estás en pecado. Si tú te congregas, no te congregas el domingo de mañana, pero sí de tarde, estás en pecado, no te congregaste de mañana, aunque haya ido el miércoles. La pregunta es, ¿cuándo es que no te congregas? Si yo falto una de esas 3 reuniones, ¿se puede decir que no me estoy congregando? No. ¿Cuándo se dice que no me estoy congregando? Cuando yo ya no voy miércoles y domingo, ni de mañana ni de tarde, por 2, 3, 4 semanas, 5 semanas. Si no voy en 4 semanas, ni miércoles, ni domingo, ni mañana, ni de tarde, ahí sí no me estoy congregando. Y ahí está el problema. Porque ahí sí no se están congregando como algunos tienen por costumbre. Porque el propósito de congregarse es para estimularse al amor, para servirnos, para practicar la vida cristiana con otros hermanos. Pero, ojo, no se trata de que faltaste una reunión de mañana. No, no es así. No dice eso. Habla de no congregar sencillamente. Cuando no te congregas, no debes ir ni miércoles, ni domingo de mañana ni de tarde por varias semanas. Ahí por eso habla de la costumbre. Ya se hizo una costumbre que no se congrega. Ahí sí está mal. Porque ya está acostumbrado a no congregarte. Como algunos tienen por costumbre. Está la manera que no se están congregando. Que ya es un hábito. Bueno, otro tema. El diezmo. También el diezmo lo he hablado. ¿Ah? Lo he hablado bien detalladamente. Porque ellos dicen, si no diezmas, le robas a Dios. Por lo tanto, te dicen que serás pobre, ¿no? No crecerás espiritualmente, estás en pecado, obviamente considerarán inmaduro espiritualmente. Pero el punto es que ellos se basan en Malaquías 3, versículo 8 al 10. Pero ahí pregunta en esos versículos, porque no vamos a entrar en detalle, ¿robará el hombre a Dios? Y después dice en otra parte, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando dice la nación, está hablando a los israelitas. Y el diezmo no era plata, era alimento de campo. Las primicias del campo. De esa manera se diezmaba a los levitas. No era dinero. Los apóstoles, ninguno dijeron diezmo.
ninguno hablaron diezmo, solo hablaron ofrenda y donativo. El punto es que en la gracia debemos ofrendar, y debemos ofrendar lo que podemos, no lo que no podemos, y debemos ofrendar de corazón lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No se trata de números, es algo entre tú y Dios, nadie te debe decir el número. El diezmo está marcando el 10%, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico en la era neotestamentaria, en la era del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, antes de la ley, cuando Abraham diezmó, lo hizo en gratitud por haber ganado o haber derrotado un rey en una guerra. Pero luego, en Abraham no vemos más ejemplos. Cuando vino la ley, obviamente, se puso como ley el diezmo y tiene todo un sistema. Pero no tiene nada que ver, no hay templo, no hay levitas hoy en día. Por lo tanto, el diezmo no entra en esta era. Esa era fue otra época, cuando Cristo lo abolió en la cruz. Por eso acá tenemos esa libertad en Cristo. La libertad que Dios nos ha dado es que lo tenemos que hacer de corazón, no por número y no más ordenanza, sino que de corazón, porque está escrito con cincel en nuestro corazón. Eso es para los que tienen el corazón escrito con cincel. Mejor dicho, se los cambio de palabra, para los que tienen el Espíritu Santo, para los que han recibido a Cristo como su Salvador. Ahí sí, su corazón está escrito con cincel. Bien, otro punto. Esto no es todas las iglesias bautistas fundamentales, son algunas, no todas. El problema es que cuando una iglesia en específico, en un lugar determinado, ellos piensan de que si tú no te congregas en la iglesia que ellos están o que ellos son los líderes, te consideran que tú no eres salvo. Te consideran que no te estás congregando. Un pensamiento de exclusividad única, que ellos dicen, bueno, si no viene a esta iglesia, no está yendo a ninguna. Aunque hay otras, pero no está yendo a ninguna. Es más, piensan que no es salvo. Bueno, lo dicen con sutileza, no. Creemos que no está mostrando fruto, que no es salvo. Vamos a ser realistas. Están diciendo que no eres salvo. Entonces, esa exclusividad que ellos piensan, están pisoteando muchos puntos bíblicos, muchos principios bíblicos. Y no es correcto. Ahora, el último punto, que es el más importante y es lo que va a englobar todo esto. ¿Ya? Ellos, vamos a ir a la Biblia, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, lo voy a buscar. 2 de Tesalonicenses, y versículo 6. A ver qué se aparece en pantalla. Ahí está. En este versículo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Vamos a buscar el otro versículo, que también es un punto. Está en Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que al tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué aprendemos con este par de versículos? Bueno, aquellos hermanos, porque dicen que el hermano que ande desordenadamente, a ver si los quiero mostrar de vuelta,
Ahí está. Porque dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Está hablando de aquellos hermanos, de aquellos creyentes que no anden ordenadamente de acuerdo a la enseñanza que recibiste de nosotros, o sea, de la palabra de Dios. Ellos lo toman, que ellos son fieles a la palabra de Dios, entonces lo toman como de acuerdo a la enseñanza de ellos. Está bien, pero el problema es que ellos se apartan de aquellos hermanos que anden no de acuerdo a la enseñanza de ellos. O sea, todos estos puntos que hemos estado viendo, posiblemente algunas iglesias bautistas, la mayoría, tendríamos problemas al enseñar estas cosas que hemos enseñado aquí, exponiendo bíblicamente y mostrándole los puntos correctamente. Lamentablemente ellos tienen esa actitud de separarse. Por eso que en la historia bautista vemos que cuando se funda una iglesia, luego hay un problema, una diferencia doctrinal, y lo vemos en el correr de la historia, que uno de ellos se aparta de ese y funda otra iglesia en otro lugar, y así fue que se generó un montón de iglesias bautistas que hay en el mundo. Entonces, ese versículo sumado al de Tito, que se nos dice de otra manera, el hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, aquella persona que por ahí dentro de la iglesia bautista fundamental llega a enseñar uno de estos puntos, será amonestado una y otra vez y luego será desechado. Por eso es que en la historia bautista hemos visto que muchos de esas iglesias bautistas, uno de esos líderes, terminan por diferencia de doctrina apartándose y fundándose otra iglesia. Y eso nos ayuda a entender algo muy importante, que los bautistas son una iglesia separatista, o sea que ellos se separan de todos aquellos que no enseñan como ellos, que no piensan esos puntos como ellos, a tal punto de que si hay alguien en la iglesia de ellos siendo diferente, enseñando algo diferente, va a ser amonestado, y luego, si esa persona no quiere ser como los bautistas fundamentales, termina siendo expulsado de la iglesia. Entonces, el problema es que con esa actitud de los bautistas fundamentales es difícil pensar de que ellos vinieron desde la era post-apostólica. Es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, ¿no? Sus predicadores, maestros de seminario, dicen que hay un mapa que se llama la sangre bautista. Habla de la historia de las iglesias, ¿no? De los mártires, de los que fueron atacados, y habla del año 0 hasta el año 1950. Entonces cuenta la historia de diferentes iglesias, y arriba está la historia de la iglesia católica, que también se divide y aparece la iglesia greco-romana, cosas así, ¿no? Porque la iglesia católica tampoco pudo ser una. Entonces trataron de ser una, pero no pudieron. Pero en cambio, por el lado no católico, porque no podemos decir protestante, porque el protestantismo no representa a toda iglesia que sea anticatólica, por decirlo así, porque para los católicos, todos los que no son católicos son protestantes, y eso no es así. Protestante se originó de Martín Lutero, y hubo iglesias que eran idénticas a los protestantes antes que el protestantismo. Entonces, los bautistas que empezaron, vamos a decir, del año 1600, como mencioné, que no me acuerdo bien el año, hay que entender que para poder venir de la línea apostólica, no eran bautistas, eran donatistas, paulistas, otros nombres, como valdenses, por ejemplo. Podrán tener ciertas similitudes, pero piensen un poquito.
Si ellos, los bautistas fundamentales, fueran parte de esa iglesia, ¿ustedes creen que serían uno? Si ya hemos visto que los bautistas fundamentales se separan de aquellos hermanos que piensan diferentes a ellos, entonces, en conclusión, la iglesia posapostólica o después de la muerte de los apóstoles fueron iglesias de diferente nombre y que los anabaptistas no eran los bautistas, porque también tendrían problemas con los anabaptistas, ¿sí? Habría problemas porque los anabaptistas también podían tener sus diferencias, porque los fundamentales pensaban de esa manera, como lo que hemos visto los puntos. Entonces, los anabaptistas tampoco son los bautistas. Podríamos decir que los bautistas fueron aquellos que se empezaron a llamar bautistas en el año 1609. Y les digo, tampoco podría mantenerse los bautistas fundamentales juntos con los bautistas primeros que aparecieron, porque ya cuando hubo esa separación, que otro se fue a fundar otra iglesia a otro lado por diferencia doctrinal, ya habría diferencia con los bautistas fundamentales también. Entonces, para entender un poquito el tema, que los bautistas fundamentales no son la sucesora de la iglesia apostólica, de los apóstoles. Fueron una iglesia más, como todo, como los valdenses, los paulistas, los católicos, en fin, ¿sí? Como los valdenses, los evangélicos. Entonces, ahora entendemos que los bautistas tuvieron dos ramas. Vamos a repasar un poco. La rama de los bautistas modernistas y la rama de los bautistas fundamentales, que se dividieron en el año 1950. Para el año 2010, por ahí, por esos años, porque no puedo decir con seguridad, se empezó a escuchar sobre los bautistas independientes. Déjame decirte que los bautistas fundamentales van a reclamar que son bautistas independientes, pero yo puedo decirles que los bautistas independientes no piensan como los fundamentales. Los bautistas independientes piensan a los puntos que les he mostrado. Ellos sí dicen, bueno, mujeres, pónganse la falda, creemos que es lo mejor en la iglesia, lo más decoroso, lo más humilde, ¿no? Creemos que sería lo más como vestido, como algo bonito, presentable, pero no dicen, por ejemplo, que Dios dice que la mujer debe usar falda, no dicen, pero sí, póngase la falda. Si viene con pantalón, no le van a decir nada, pero saben que deben vestirse decorosamente. Y como eso, lo mismo el diezmo. Hay iglesias bautistas independientes que dicen, el diezmo en realidad no es el diezmo, porque Israel prácticamente no le daba el 10% a Dios, le daba el 90%. Se puso a hacer cuentas. Y es más, lo que nosotros estamos dando, le decimos diezmo, pero en realidad son ofrendas. Ofrendas de corazón. La cantidad de corazón no está limitada al 10%. Puede ser más, como también puede ser menos, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que Dios puso en tu corazón. Entonces acá aprendemos que hay tres ramas. Los bautistas modernistas, los bautistas fundamentales y los bautistas independientes, que creo que sí se asemejan a los bautistas ortodoxos, los bautistas de antaño, los bautistas independientes. Entonces, entendemos que los bautistas son una rama más, fueron iglesias que son parte de la historia de la iglesia, pero no eran la sucesora apostólica. Y era una iglesia con defectos, no perfecta, con defectos como todas las iglesias. Y en la próxima reunión vamos a seguir hablando de los evangélicos, ¿sí? De los valdenses, todo lo que ya con lo que hemos hablado con los bautistas y las iglesias que vamos a hablar en la próxima reunión son dentro de la iglesia que enseñan la salvación por gracia.
Ojo, los modernistas, bautistas modernistas, no enseñan la salvación por gracia, porque están pensando otra cosa, no creen. Pero los bautistas fundamentales, los bautistas independientes, los evangélicos, los valdenses, que son iglesias conocidas hoy en día, podemos decir que ellos son la iglesia del rango de la salvación por gracia. Son iglesias vivas, no iglesias muertas. Pero vamos a hablar con detalle en la próxima reunión. Esto es Con Usted y la Biblia. Gracias por vuestra compañía. Dios les bendiga y los esperamos en nuestra próxima cita. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Nuestra transmisión ha llegado a su fin. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y un recordatorio, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando estemos de vuelta. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.